Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:41 en la mañana. Ya lo tenemos en la cabina de A Primera Hora por Armónica FM y Primera Plana al asambleísta Adrián Castro. Él representa a la bancada de Alianza Democrática Nacional, ADN, por la provincia de Azuay. ¿Cómo le va, legislador? Buenos días. Fabricio, Andrea, qué gusto inmenso estar con ustedes esta mañana. Contentos por la jornada del día de ayer, sin duda alguna. Y pues encantado también de estar dirigiéndome a su hermosa audiencia que nos está escuchando en este momento. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Bueno, le veo tranquilo, le veo sonreído. ¿Está satisfecho con lo que pasó el día de ayer, asambleísta? Contento porque, como he dicho siempre, Fabricio, yo nunca pierdo la fe ni la esperanza en que el país puede recomponerse y que al final del día, al final de la jornada, empecemos a ver un brillo de gobernabilidad que no hemos tenido durante mucho tiempo. A mí sí me llena de entusiasmo, sobre todo de fe, de esperanza, que es lo que la gente seguramente también siente en el país después de lo que ocurrió el día de ayer. ¿Cómo ve esta reconfiguración en la Asamblea Nacional, dejando de lado también, digamos, a esta oposición que ahora mismo representa el 44%? Bueno, en todas las asambleas, en todos los parlamentos del mundo siempre vamos a tener un bloque de oposición. Eso es normal y hasta cierto punto ayuda a equilibrar las cosas, ¿no? Sin embargo, una oposición que haga las cosas con sustento, con argumento, que discrepe, es favorable. Pero las oposiciones o las posiciones que sin duda alguna tienen agendas de impunidad, guardan agendas de tapar actos de corrupción, de no colaborar con proyectos que son urgentes para el país, eso es lo que puede ser perjudicial. Y ojalá que eso no ocurra ahora. Insisto nuevamente, el día de ayer fue una jornada que a nosotros nos llena de fe y espero que, por supuesto, cualquier viso de oposición se mantenga en una línea sobre todo de decencia, que por ahora creo que no me dejarán mentir quienes nos están escuchando de esa misma línea política. Creo que es el momento en que se laven un poco la cara también después de todo lo que ha pasado. Peor, habiendo escuchado ayer que siguen en este cuento algunos de sus coidearios sobre el tema de fraude y cosas por el estilo, ya es risible, caen en lo ridículo y eso yo creo que se debe acabar. Asambleísta, perdón, André, el día de ayer justamente, y yo entiendo su punto, asambleísta Adrián Castro, pero el día de ayer no se cayó en lo mismo que se criticó en el pasado, es decir, no incurrieron en las mismas prácticas que criticaba en el pasado, hoy cuando, por ejemplo, otro sector político tiene justamente esta mayoría, esta confluencia con otros. Se nos cortó un poco, Fabri, pero digamos en esa misma línea. Absolutamente nada que ver. Más allá de los hechos del 2013, usted acuérdese, en el 2013 estábamos dentro prácticamente de lo que yo considero una dictadura del correísmo. Si usted revisa cómo se conformó ese CAL, en esa época eran Alianza País, ¿no? Alianza País presidente, Alianza País primera vicepresidencia, Alianza País segunda vicepresidencia, Alianza País primer vocal del CAL, Alianza País segundo vocal del CAL. Pero ahora pasa un poco lo mismo con ADN, asambleísta. No es igual, porque esta vez no estamos en dictadura. Nosotros no somos correístas, además, ni de lejos. Aquí hay una posición mucho más diáfana y abierta. Pero digamos, sobre todo, ocupan esas autoridades ahora mismo solo ADN, como lo ha, digamos, reflejado. De ninguna manera. Usted tiene en este momento primero una segunda vicepresidencia que le corresponde a Pachacutic, y usted sabe que la línea de Pachacutic dentro de algunos temas es conocida por todo el país, se respeta ese pensamiento. Está un representante del Partido Social Cristiano. Que ya no pertenece al Partido Social Cristiano. Bueno, eso es una definición de adentro. Él pertenece a este momento al PSC, usted puede revisar en el CNE. Está un asambleísta independiente como Steven Ordóñez. Está la señora Mónica Salazar, que tampoco pertenece ahora a la Revolución Ciudadana. Sí, pero hay que recordar una cosa, y llevo al punto, porque nosotros el día de ayer, dentro del control de la Asamblea Nacional que hay que tener necesariamente frente a una línea que pretendía desde el inicio incidentarlo, en buena hora, digo yo, la conducción de la doctora Anabela Singh y luego de Nils Olsen fue muy firme,
Y así hay que tener firmeza en este país, perdóneme si no se vuelve algo ingobernable, pero ya desde el inicio quisieron incidentar. Por esa razón es que se emocionó de parte de nuestra bancada incluso a que participe un representante del ARC. Le dieron la espalda al señor Peña, le dieron la espalda, porque hubiesen tenido la oportunidad, pero prefirieron decirle, no señor, no queremos a nadie del ARC, y se levantaron y salieron de la Asamblea Nacional. Pero Eso porque pasó el día de ayer. yo en este punto, ahí lo tenemos, Fabri, sí, lo tenemos, ¿verdad? En este punto, Sí. por ejemplo, quisiera preguntarle también al asambleísta, en el discurso que escuchamos del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, él decía textualmente, estoy aquí para construir, no para dividir, pero lo que nosotros vimos el día de ayer en la Asamblea Nacional con todo lo que ocurrió, es decir, no darle la palabra a la Revolución Ciudadana, casi que anular, digamos, a esos asambleístas de la Revolución Ciudadana, no refleja o no, digamos, es congruente con para construir y no para dividir. ¿No es malo que ahora se silencie, se anula la Revolución Ciudadana, siendo que, insisto, ahora representa el 44% ahí en la Asamblea Nacional? A ver, primero, no se anula a nadie. Somos 151 legisladores y entenderemos que en el CAL no hay espacio para los 151 primero, es decir, depende del rol que cada asambleísta desempeñe dentro de la Asamblea Nacional también. Ojalá que no vayan a calentar el puesto, por un lado, ¿no? Y segundo, desde el inicio de la sesión ya intentaron incidentar. Hay cosas que no salen a las cámaras, por ejemplo, los audios, pero en la simple revisión de carpetas al inicio, que es un acto extremadamente formal, es simplemente para constatar los documentos que se han ingresado en la Asamblea Nacional, ya se incidentó una gritería de esta bancada terrible. Pero, y usted cuando tiene la conducción, ahí mi querida Andrea, solamente déjeme finalizar. Cuando usted tiene la conducción de la Asamblea Nacional, en el caso de la doctora Singh y en el caso de Nils Olsen posteriormente, tiene que tener las riendas de la sesión, de lo contrario se va de las manos. Y en buena hora, porque si es que ya intentaron incidentar así, usted el día de mañana ya sabe cuáles son las intenciones, o más bien dicho, horas después, ya sabía cuáles son las intenciones que tenían dentro de la primera sesión. Por lo tanto, es preferible en ciertas instancias y episodios de la Asamblea Nacional tomar ese liderazgo, como lo hizo de buena manera, considero yo, en principio la doctora Singh y luego el compañero Olsen, y por supuesto yo creo que fue una jornada productiva porque ya está conformado el máximo organismo, ¿no?, institucional. Sí, se nos corta un poco, Fabri, no sé si ahora mismo lo podemos tener. A ver, no sé si me Ahí escuchan. sí, Fabri, ahí lo escuchamos. Correcto, gracias. A ver, yo trato de entender el punto que usted plantea, asambleísta Adrián Castro, pero por ejemplo, el caso de Mónica Salazar. O sea, no me diga a mí que ella pertenece a Revolución Ciudadana porque ella el 15 de abril se separó de Revolución Ciudadana. Es verdad que ella fue elegida por Revolución Ciudadana. Pero ayer la eligen como representante de RC para integrar el CAL cuando ella no responde a RC. Yo pregunto ahí, ¿por qué optan por elegir a la señora Salazar? Uno. Y dos, ¿por qué no dejaron que RC, si van a tener mayoría del CAL, proponga a su propio candidato a integrar el Consejo de Administración Legislativa? Porque la Revolución Ciudadana no tiene ninguna corona frente al resto de bancadas. Ninguna corona. Ayer ADN propuso el nombre de la compañera vicepresidenta de Pachacutic también, y no pasó nada, se eligió por voto mayoritario. Porque pero seguramente lo hicieron con consenso con ella, del ¿no? otro. Con Carmen Tiupul. Yo creo que en ese sentido, más bien... No le escuchamos, Fabri. Así no le escuchamos, Fabricio. Ya, ¿hay algún problema técnico ahí en la cabina? Ya. Ahí lo sí, escuchamos. Claro, lo que le quería decir es que es verdad, creo que fue Natalie Farinango quien propuso a Carmen Tiupul, pero me imagino que había un consenso con este sector de Pachacuti para proponer a la señora Tiupul, cosa que no pasó en el caso de RC y la señora Salazar. De ninguna manera, mi querido Fabricio, cuando usted tiene nombres que sobre todo inciden dentro de las distintas bancadas o movimientos, se los propone y es el pleno el que vota. Acuérdese usted que ya hubo una elección anterior también para uno de los miembros de Pachacuti y no tuvo los votos. Ocurrió lo mismo con otros compañeros candidatos ayer hacia las designaciones del CAL. Sin embargo, insisto nuevamente, tuvieron la oportunidad pero le dieron la espalda a su compañero Peña. Ahora,
Si es que consideran ellos que hay asambleístas de primera y de segunda dentro de su bancada, eso es otra cosa muy distinta, pero yo estoy consciente de que todos los asambleístas deberíamos tener las capacidades para poder integrar el CAL. Además, que no se trata de una comisión especializada, se trata de un organismo administrativo en donde usted no necesita pues un conocimiento de expertise como el que se tiene, por ejemplo, en comisiones especializadas. Se necesita ser legislador y para eso todos debemos estar preparados. Uh-huh. Fabri, muy bien, asambleísta, pero en este punto, por ejemplo, y nuevamente yo quiero insistir porque más allá, digamos, de lo que usted nos ha dicho sobre todos deberían estar preparados, nosotros lo que hicimos solo fue proponer un nombre. ¿Por qué no dejar hablar a la Revolución Ciudadana? Es decir, ellos son representantes de un 44% de personas que piensan distinto. No sé si bueno, si malo, pero piensan distinto. ¿Por qué no dejar que esa representación pueda proponer su propio, digamos, su propio asambleísta para conformar o estar dentro de la Comisión de Administración Legislativa, en el Consejo de Administración Legislativa, y ser nuevamente ADN el que lo elija por ellos? Bueno, recuerde usted que al inicio de la sesión ya se incidentaron. Pero digamos, ellos lo que reclamaban es que esta comisión que se conforma para certificar las credenciales no fue plural y nuevamente se elige a Mónica Salazar como representante de la Revolución Ciudadana cuando es claramente ella ya no está con la Revolución Ciudadana. Es decir, ellos estaban exigiendo que esa comisión sea plural. ¿Y sabe por qué estaban haciendo eso? Porque siempre con la mala fe, ellos seguramente pretendían o pensaban que algo iba a pasar dentro de ese acto. ¿Qué pasó? Se revisaron carpetas, se revisaron los requisitos, se ingresaron a la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué no dar paso a la pluralidad asambleísta? No, eso no es así. Permítame. Yo creo que dentro de las funciones que tiene el presidente de la Asamblea Nacional es hacer cumplir lo que dice la ley. Y en la ley usted puede ver tranquilamente que ese término se refiere a muchas otras dimensiones también. Estuvimos gente de diferentes líneas ahí. Nosotros, no está pues la señora Salazar dentro de la bancada de ADN, cuidado, vayan a pensar eso. Que no esté con el correísmo ahora tampoco quiere decir que esté de frente con nuestra bancada, ¿no? Pero ella anunció la semana anterior, asambleísta Castro, que ella anunció que se iba a adherir a la bancada de ADN, pues no, luego de la reunión con el ministro de la Vasca, ¿no? Ya están las firmas, ya inscribimos nuestra bancada y ahí no está la señora Mónica Salazar. Finalmente se inscribieron ustedes la bancada con 66. Así es, por supuesto que sí. Y una cosa que le digo, mi querido Fabricio, es que dentro de la visión que tenemos de este momento en la Asamblea Nacional, además al frente, permítame decir, está Nils Olsen. Yo considero que es una persona ante todo sana, el país necesita, y esta institución necesita tener al frente a alguien que maneje esto de manera absolutamente transparente, con mucha pulcritud en sus actos sobre todo, que no tenga un pasado nefasto, ni que tenga agendas de defensas a corruptos, ni mucho menos, ¿no? En la línea del compañero Nils Olsen, creo que todos lo conocemos en el país, además de haber sido un gran ministro. Acuérdense ustedes de todo lo que ha hecho desde esa línea, pero sobre todo yo considero que en este momento el país necesita, sin duda alguna, ética, necesita reconstruir la escala de valores, y es bonito ver y soñar en una asamblea que tiene al frente a una persona que sin duda guiará bien estos momentos importantes. Yo creo, asambleísta Castro, a ver, yo soy de los que trata de no ver todo en blanco y negro, sino yo soy de los que entiende que la vida tiene matices y trato de hacer eso en los análisis que genero en este espacio. Yo creo que fue un acierto de ustedes el haber declinado que la candidata a la presidencia de la Asamblea sea la señora Anabela Sin. Creo que fue un acierto de ustedes el haber propuesto una figura joven, nueva, que puede ser un elemento aglutinador como el señor Olsen, como presidente de la Asamblea Nacional. Al final del día esto es política y hay que negociar para poder tener los votos y poder integrar la plana directiva de la Asamblea. Pero sí me queda esta sensación de que ayer no fue del todo democrático por las consideraciones que le estamos señalando. Ayer, por ejemplo, hablé con Alfredo Serrano y Alfredo Serrano me ratificó que ahora los socialistas son 3 y ya no 4 porque el señor Sellery decidió irse con ADN, y lo mismo el caso de la señora Salazar, que no representa a Revolución Ciudadana. Entonces, sí me queda este mal sabor de que por un lado creo que hicieron algo que era lo correcto, pero por otra parte se incurren en prácticas que desde mi punto de vista terminan generando estas críticas. O sea, si antes estuvo mal, hoy también está mal, asambleísta. Pero,
Fabricio, ¿cómo podemos nosotros controlar lo que suceda al interior de los otros partidos políticos? Eso no está en nuestras manos de ninguna manera. Nosotros lo que estamos promoviendo es precisamente que exista un órgano democrático, que exista una institución democrática que abra las puertas. Además, dicho sea de paso, aquí no se ha cerrado las puertas a nadie. Si es que el día de mañana vamos a trabajar en proyectos que le hagan bien al país, pues ahí estarán las unanimidades. Yo estoy seguro de que la Asamblea votará de esa manera. Sobre todo, insisto, si quieren escuchar al pueblo que mayoritariamente escogió una línea política, una línea, un proyecto político, y eso hay que respetarlo sin duda alguna, ¿no? Pero por otro lado, recuerde usted que, nuevamente, insisto, cuando se propone el nombre de uno de sus asambleístas para que vaya a integrar el CAL, tenía los votos de todo ADN, tenía los votos del resto de movimientos políticos y hubiese tenido el de ellos. ¿Por qué le dejaron fuera al señor Peña del CAL si necesitaban un representante de ellos dentro del CAL? Eso es lo que pasó ayer, y estamos hablando de que no es plural. La propia bancada de ADN les propuso que ellos integren uno de los escaños. Le dieron la espalda. Yo no sé qué tengan contra el señor Peña o contra algunos asambleístas dentro de su bloque, o finalmente si es que consideran que ahí existen personas que no están a la altura de conformar el CAL, pero tenían la oportunidad y prefirieron no darle el voto, y ADN sí darle el voto, y ahí sí no decimos nada. O sea, hay que tener mucha memoria también sobre ese lado. Y otra cosa, Fabricio, sí quiero distinguir los momentos del 2013 a lo que ocurre ahora, más allá de que el correísmo está quizá estos momentos sintiendo algo de lo que a lo mejor ellos hicieron antes. Yo no digo que las cosas vayan en la Asamblea, Fabricio, el día de mañana probablemente a tener discrepancias o aciertos en algunos temas, ¿no? Eso es natural en una democracia y en la Asamblea Nacional. Pero sí quiero decirle que en el 2013 el país vivía una auténtica dictadura. Ahora estamos recién pasando un primer año de un gobierno de transición y estamos arrancando un gobierno. Y yo no lo comparo ni de lejos con el correísmo, porque no somos definitivamente correístas, y eso nos pone en una línea en donde definitivamente acá estarán las puertas abiertas siempre, como deben ser las democracias más sanas, y esperamos que de la otra parte, con madurez, empiecen a trabajar ya con una visión de no incidentar la Asamblea Nacional, como lo intentaron hacer ayer al principio de las sesiones, y que el día de mañana vayamos a trabajar de manera mucho más armónica y obviamente con una línea de unidad, que es lo que pide el país. Sí. El cuestionamiento asambleísta, como hemos reiterado y como se ha visto también incluso en la opinión pública, es que no se dejó a la Revolución Ciudadana ellos proponer su propia, su propia asambleísta para conformar o estar dentro del Consejo de Administración Legislativa. Más allá de eso, quisiera preguntarle también de ahora en adelante cuál es la agenda del legislativo. Si bien el día de ayer escuchamos un discurso conciliador, si así se quiere, del presidente de la Asamblea Nacional, no escuchamos para dónde se dirige la agenda de la Asamblea Nacional. Bueno, el día de ayer en la noche, pasadas ya la sesión y las designaciones, se hizo una pequeña rueda de prensa y el presidente Nils Olsen dijo claramente al público que estaba ahí presente, a los medios de comunicación, que la agenda tiene un punto, un eje trascendental, que es precisamente este rato el tema de seguridad nacional, que es lo que el presidente y la línea del gobierno está clarísima. Acá es una lucha contra las bandas delincuenciales, el narcoterrorismo primeramente, y luego una agenda que se empiece a enfocar en temas en donde los jóvenes, sobre todo, necesiten oportunidades para poder alejarse y no caer en las provocaciones y en las tentaciones de las mafias de las calles. Educación, fundamentalmente, cultura, arte, deporte, que son ejes sociales en donde el Estado no ha invertido durante mucho tiempo, y ahora finalmente empezamos a ver que el país tiene recursos, empieza a tener recursos desde las instancias internacionales. Seguramente con lo que pasó ayer en la Asamblea, ese riesgo país habrá bajado un montón, no le puedo decir, pero seguramente bajó. Y tenemos finalmente un trabajo importantísimo de fiscalización en los temas de salud y demás. Ahí que a ningún asambleísta se le corta la posibilidad de que pueda trabajar en sus proyectos de legislación y de fiscalización. Pero muy clara la agenda, necesita este rato el país gobernabilidad, y si es que no somos firmes y no tomamos decisiones, guste a quien le guste este momento, por duras que sean, no se puede gobernar. Así que
me alegro y estoy contento, estoy con mucha fe, con mucho entusiasmo y esperanza de que a partir de ahora el gobierno pueda hacer su trabajo siempre enfocado hacia lo que quiso el pueblo ecuatoriano y la Asamblea Nacional no se convierta en ese obstáculo que ha sido durante los últimos 9 años y un poco más para los gobiernos de turno. Asambleísta Castro, mañana a las 3 de la tarde el Pleno de la Asamblea Nacional va a sesionar para integrar las 15 comisiones legislativas especializadas. ¿Cuál es la proyección para aquello? ¿Cómo lo están armando? ¿Cómo lo están planificando, asambleísta? De hecho, es mañana una de las sesiones más importantes porque las comisiones de la Asamblea, las 15 comisiones permanentes especializadas son fundamentales para de igual manera trabajar en los proyectos que son prioridad para el gobierno nacional, y en ese sentido considero yo, como lo dije la vez anterior aquí mismo, Fabricio, cuando habíamos conversado, se cuenta ya con una línea clarísima en función de las principales comisiones de la Asamblea que sin duda alguna necesitan brindar un tema de agilidad, sobre todo en la salida de proyectos urgentes que tiene el país, como los que conversamos acá también la vez pasada. Mire cómo se ha quedado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, por eso siguen usando ese habeas corpus para liberar a una cantidad de sinvergüenzas delincuentes todo el tiempo en este país, y eso hay que acabarlo. Sin duda, proyectos económicos para fortalecer al emprendimiento, para fortalecer la mano de obra, para fortalecer todo lo que tiene que ver con el flujo económico desde las pequeñas economías hasta las más grandes economías que generan trabajo en este país. Eso hay que sacar pronto. El mejor ejemplo de lo que no puede ocurrir es poner comisiones importantísimas en manos de la oposición correísta. ¿Por qué razón? Las bases militares es el mejor ejemplo. Hasta este rato, pues, mi querido Fabricio y amigos, el país clama por seguridad y se encargaron de que eso no pase y hubiésemos hasta estado en las urnas poniéndole todos un sí a aquello para poder blindarnos y tener mayor seguridad en el país, pero ahí se quedó. Ese es el mejor ejemplo de poner en manos de la oposición, además con su propia agenda, a comisiones muy importantes y relevantes en este país, lo cual que no hay que permitir. En este momento ya está en manos de ustedes, o sea, el informe quedó listo, ya tienen que convocar, incluir en el orden del día y votar. Por supuesto. Debatir y votar. Mire usted, Fabricio, lo importante que es la gobernabilidad. Por eso es que de frente lo digo, porque además aquí no hay que estar haciendo nada bajo la mesa, ni estar ocultando nada, pero de frente lo digo, que las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional tienen que estar obviamente a la cabeza de ADN. ¿Por qué razón? Porque eso significa que hay que dotarle de gobernabilidad y agilidad a los proyectos importantes que requiere el país, como esta que le acabo de decir, que es algo que va a impedir finalmente que un montón de delincuentes salgan mientras estamos hablando en alguna cárcel del país de mano de alguna acción constitucional malhadada. Pero creo usted... Antes, dele, André. Sí, en ese contexto, asambleísta, ¿cree usted que eso podría aportar a la democracia tal y como es concebida ahora mismo? Yo quiero leerle esta partecita que dice las Naciones Unidas sobre la democracia, porque claro, aquí a veces hablamos mucho de democracia, pero ellos dicen, en una democracia los ciudadanos deben tener igual acceso al poder y a las instituciones, y las instituciones deben permitir la participación activa de las personas en las decisiones que afectan su vida. La democracia es un ideal que reconoce el poder político, que el poder político pertenece al pueblo. Con esa frase, con ese antecedente, concentrar este tipo de comisiones solo en ADN, sin dejar nuevamente o dejando de lado a asambleístas de la Revolución Ciudadana que fueron elegidos en las urnas por personas que piensan evidentemente distinto, ¿no es un poco también vulnerar este concepto de democracia? Para nada, yo creo que nadie le está dejando de lado a la Revolución Ciudadana, para nada, eso no lo he dicho, jamás he dicho que tienen que estar lideradas por ADN, eso he dicho, claramente. ¿Por qué razón? Porque si es que tenemos proyectos urgentes que tienen que salir lo más pronto posible, las leyes que tienen que ver contra la delincuencia, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, imagínese usted dejar en manos de la oposición, ahí se quedarán para el olvido, porque a la oposición lo que le importa, de acuerdo a su línea, y hay que decirlo frontalmente, es estorbarle al gobierno, meterle el pie al gobierno. ¿Qué eligió el pueblo ecuatoriano?
Esa es la gran pregunta que hay que hacer. ¿Y cómo eligió? ¿Usted cree que la oposición hizo esto este último año? Porque, digamos, en las cifras que ha dado incluso el Observatorio Legislativo, también en todas las rendición de cuentas del último año, fueron 19 proyectos enviados por el Ejecutivo. De esos 19 proyectos, 16 se aprobaron, otros están en trámite y uno único que fue el que se negó, esta ley a la que se le denominó ley antipillos. Es decir, la mayoría de proyectos que se envió de parte del Ejecutivo fueron aprobados en la Asamblea Nacional. Lo que no pasó también con los vetos del presidente. En ese sentido, ¿usted piensa que en esta administración que acaba de terminar, hubo obstáculo de la oposición para aprobar? Pero claro, y perdóneme que me ría, pues si trajeron... a pesar de esas cifras. Trajeron temáticas, mire, cuando el país estaba desbordado en la ola de la delincuencia y liberando a una serie de violadores, asesinos, sicarios de las cárceles, le ponían en el orden del día el día del gamer. Perdóneme, si es que eso no es un obstáculo. O exhortos por lo uno y por lo otro. Los días nacionales y cosas por el estilo. Es un obstáculo, permítame. Aquí hay que pero también asambleísta, de que hubo leyes, hubo proyectos de ley aprobados incluso con los votos de ADN en la Asamblea, que fueron vetados totalmente por el presidente Noboa. O sea, creo que hay que matizar las cosas y yo entiendo su punto, pero porque claro, yo también soy crítico de los proyectos de resolución que no sirven para nada, yo soy completamente crítico. Pero también hay que decir cosas que ocurrieron en la Asamblea con votos de ADN y hubo vetos totales del Ejecutivo. Pero claro, y le voy a decir por qué razón, pues Fabricio, porque si usted mete un proyecto populista, mañana sale un asambleísta a decir que todo el transporte público y comercial de este país será gratuito. Imagínese usted decir una cosa de esas, porque suelen lanzar sus proyectos sin analizar el mínimo de impacto económico. ¿Cómo no los veta? Es como, discúlpeme, pero lanzan ciertas leyes que no tienen y no han pasado por un mínimo sentido de análisis, a veces económico y a veces de carácter social. Acuérdese del famoso proyecto que además aprobaron allá con mayoría, pues esa mayoría aplanadora que tenían, en donde prohibían la leche en tarro, olvidándose de que en este país existen pues niños que nacen no han cumplido todo el periodo dentro del vientre de su madre. Nacen de 6 meses, ¿acaso han desarrollado ciertos sentidos para poder amamantar? Ese tipo de cosas, estaban prohibiendo eso. ¿Cómo no iban a venir con veto? Y otras en donde pues le cargaban una serie de situaciones económicas sin hacer análisis presupuestario y sin tener fuentes de financiamiento. ¿Cómo no los van a vetar? Eso es lo que ha ocurrido, entonces siempre hay que pero tener mi punto era, yo entiendo lo que está diciendo porque además es una prerrogativa constitucional el veto. Pero la génesis de esos proyectos, es decir, la aprobación en la Asamblea contó con los votos de ADN, esa es la inquietud que le planteo. Bueno, recuerde usted, mi querido Fabricio, que dentro de las comisiones se hace un análisis prioritario, pero el colegislador es el presidente. Nosotros hemos de entender internamente que quienes proponen ese proyecto, que no son, además de nuestra bancada, obviamente, han hecho este análisis, pero cuando llega el Ejecutivo se escarba más abajo y se encuentra que dentro de los análisis financieros no han estado, por ejemplo, ese tipo de informes. Así que para eso es la labor del colegislador, para eso está la figura del veto, y eso es, en cualquier democracia, gústenos o no, es una facultad que tienen todos los presidentes de la República y no ha sido el primero ni ser el último que lo haga, porque es una facultad constitucional y legal que tiene el gobierno de turno, ¿no? Una cosita antes de que se me vaya, muy chiquita, porque me escriben y saliéndome un poco del tema legislativo que estamos conversando. Me piden que le pregunte qué opina usted de la Fiscalía y el proceso de Villavicencio en contraposición del informe que hicieron en la Asamblea Nacional. Bueno, el informe de la Asamblea Nacional es un informe que tiene que ver con responsabilidades administrativas. Los asambleístas no tenemos, ni somos fiscales, no tenemos las facultades de entrar en temas que sí puede hacer la Fiscalía. Yo recuerdo en la comisión de Villavicencio de 31 comparecencias solicitadas, apenas hubieron 15, pero las responsabilidades administrativas dentro de ese trámite están en el informe, obviamente, no tienen nada que ver con la investigación que puede hacer un fiscal. Imagínense darnos a los asambleístas la potestad de que funjamos como parte de la Fiscalía General del Estado. Sería una barbaridad jurídica y constitucional. No ha ocurrido en ninguna democracia del mundo y ojalá nunca pase, porque nunca hay que meterle las manos en la justicia. Pero en buena hora que la Fiscalía pues
avance en este asunto tan importante que le importa al país. Y en ese contexto solo quisiera complementar esa pregunta. Usted elabora el informe, ¿no? ¿Verdad? En la Asamblea Nacional, en donde se decía o se atribuía el magnicidio de Fernando Villavicencio a la ola de delincuencia. ¿Cómo entonces, digamos, comparar también con lo que ahora mismo está haciendo en simultáneo la Fiscalía? Bueno, ahí hay un error. Yo no elaboré el informe. Yo soy parte de 6 asambleístas que elaboramos ese informe y que evidentemente al final, como usted puede revisar en ese informe, encontrará la serie de inconsistencias y omisiones de la autoridad de turno. Por supuesto que además, dicho sea de paso, en ninguna parte de ese informe se hablaba de delincuencia común, porque ya hay por ahí aquellos que quisieron generar esa narrativa. Vayan a buscar si existe esa frase o esa palabra dentro del informe. Para nada. Ahí están omisiones clarísimas. Omisiones de las autoridades de turno, los ministros de la época, el presidente de la época, de los funcionarios de menor rango, la Policía Nacional, la cápsula de seguridad, el propio ECU 911 y algo que no tenía idea el país, ¿no? Ahí revelamos qué es lo que hacía el ECU y la persecución que hacía a muchos personajes de este país. Revelamos que debían haberle dado una cápsula de casi 13 personas y le dieron apenas 4. Creo que llegó algún momento a 6. Ese tipo de cosas. El convenio que hace el Consejo Nacional Electoral con la Policía Nacional y le entrega un montón de plata para que le dé seguridad a los candidatos y no se les dio. Es decir, revelamos, a pesar de la poca asistencia, porque fueron 15 apenas de los 31 y pico convocados, a pesar de eso, la investigación profundizó en temas y hechos que nadie lo sabía y que nosotros lo hicimos público y revelamos al país ahí. Pero es un tema de responsabilidades administrativas. Y ya el tinte penal, pues la Fiscalía tiene su investigación y hay que respetarla, por supuesto. Correcto. Adrián Castro, gracias por el tiempo, por estos minutos para conversar con usted. Muy gentil, ¿eh? Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo a la Gracias, distancia. Igual, Andrea, gracias por la entrevista. Gracias a Adrián Castro, asambleísta de la bancada de ADN, haciendo un balance de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.